si no amamos al Señor, no podremos ser arrebatados. Por eso ustedes ven, el libro de Cantares es un libro, el libro de Cantares es un libro extraordinario. El rey Salomón escribió 3 libros: Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Cada uno de los 3 en un nivel distinto de revelación o de madurez, ¿sí? Entonces ustedes leen Eclesiastés y él siempre dice: todo es vanidad, ¿de qué le sirve al hombre trabajar? Si se va, al final se va a terminar muriendo, todo es vanidad debajo del sol. Primer nivel. El segundo nivel es Proverbios. Ustedes en Proverbios ya encuentran más sabiduría, encuentran la relación de paternidad, encuentran a la sabiduría propia hablando en Proverbios capítulo 8 y ven un montón de consejos muy sabios. Pero en el tercer nivel y por encima de ellos está el libro de Cantares, que no es un libro poético. Y yo sé que si alguien estudió teología o me va a decir: Lautaro, Cantares sí es un libro poético. A ver, humanamente hablando, sí, es un libro poético. Espiritualmente, no. Porque ningún libro de la Biblia se usa, bueno, este libro se usa para esto y este otro libro se usa para esto y este otro libro. No, porque la suma de tu palabra es la verdad, dice Salmos. La suma de tu palabra, cuando yo sumo toda la palabra, encuentro la verdad. Dentro de Cantares, si nosotros elevamos el nivel de interpretación, encontramos que es la relación de Cristo con la esposa. Amada mía, perfecta mía, paloma mía. Es cuando él dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta? Una es la amada mía. Esa relación de Cantares de Cristo con la iglesia, con la esposa, que es en el amor. Y eso es algo que tenemos que entender. Tu relación con Dios se tiene que fundamentar en el amor, que dice que el vínculo perfecto es el vínculo del amor. Es lo único que te permite tener una relación correcta con Dios. Es el amor. Entonces, necesitamos relacionarnos con Dios desde el amor, no, a ver, no desde el miedo, no desde la inseguridad, no desde la necesidad, no desde la... ¿Se entiende? No desde la amargura o el dolor. No, 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 no. ¿Por qué me relaciono con Dios? Porque lo amo y porque Él me amó. En realidad es al revés. ¿Por qué me relaciono con Dios? Porque Él me amó y yo lo amo a Él por eso. Y nuestra relación es amor. No es necesidad, no es dependencia. No es aunque lo necesito, aunque dependo de Él. Pero no me importa eso. Me importa cuánto lo amo y cuánto me amó Él a mí. ¿Se entiende? Cuando nuestra relación esté fundamentada en el amor, vamos a poder permanecer verdaderamente a lo largo del tiempo en Dios. Porque el amor, 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios en nosotros. Cuando nos relacionamos desde el amor es cuando podemos permanecer. Es por eso que la iglesia arrebatada es una iglesia que se relaciona desde el amor. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Para que ustedes vean, les estoy compartiendo pantalla, ¿no? La iglesia de Filadelfia, ustedes léanlo después tranquilos. Apocalipsis 3 del 7 al 13, fíjense que en ningún momento el Señor le dice: tengo contra ti. A Filadelfia no le dice nada. Nunca le dice: tengo contra ti. A esta sí. Por tanto te aconsejo que de mí tomes oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte. O sea, está diciendo tener la vestidura sucia, que no se descubra tu desnudez, ungí tus ojos con colirio porque estás ciego. Entonces a todas las iglesias les dice algo. A ella no, a Filadelfia no. ¿Por qué no le dice nada? Porque no había nada para reprocharle. ¿Qué le reprocha a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti algo. Dejaste tu primer amor. No se puede dejar el primer amor, ¿sí? No podemos. ¿Qué es primer amor? Para que se entienda, cuando hablamos del primer amor, no hablamos de esa relación con Dios cuando recién lo conocimos, que estábamos emocionados y contentos y alegres y teníamos, le hablábamos a Dios hasta el perro le queríamos evangelizar y estábamos en esa sensación tan linda, pero eso no es primer amor porque eso no perdura en el tiempo, es una emoción de habernos encontrado con el verdadero Dios. Ahora, primer amor no tiene que ver con una emoción, porque el amor no tiene que ver con emoción tampoco. El amor no tiene que ver con emoción. Lo que tiene que ver con emoción es el enamoramiento. El enamoramiento sí nace desde la emoción y desde el alma, pero el amor nace desde el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que el enamoramiento no tiene pureza, el amor sí. Por eso, un hombre casado se puede enamorar de otra mujer, pero no puede amar a otra, ¿sí? Obviamente, por eso el hombre, tanto el varón como la mujer, tienen que controlar sus emociones para que no haya enamoramiento, sino que haya amor. Y la expresión de ese amor fue la expresión de Cristo en la cruz del Calvario, sin importar lo que él sentía. Nos amó. Padre, si es posible, pasadme esta copa, que no se haga mi voluntad. Sí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús está diciendo: mirá, yo no quiero esto, porque era Jesús, era Dios hecho carne, pero con este cuerpo, que tiene un sistema nervioso como el que tenés vos y que siente el dolor, sentía el dolor como lo sentimos nosotros. Entonces, el Señor dice: yo no quiero esto, pero igualmente
que se haga tu voluntad, lo que vos me mandaste a hacer. Esa expresión de amor fue la de Cristo. Es un amor puro que nace desde el Espíritu y que respeta la voluntad de Dios. En cambio, el enamoramiento es un amor que nace desde mis emociones y que no es puro y no respeta la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me enamoro de Dios y no lo amo. Porque cuando yo me enamoro de Dios, lo voy a amar de manera fluctuante. Hoy lo amo, mañana no. Pasado lo amo, por 2 meses lo amo, por 1 mes me olvido de él, por 3 meses lo amo, por 2 meses me vuelvo a olvidar de él, 1 mes vuelvo y lo amo. ¿Se entiende? No sé si les recuerda a personas dentro de la iglesia así. Eso es enamoramiento, un amor desde el alma, desde la arena fluctuante, emociones. Pero cuando yo amo desde el espíritu es un amor firme, que no depende de cómo me siento, porque yo amo. No depende de sentir emociones. No depende de eso. Depende de la decisión y la determinación que yo tomé en mi espíritu y cómo ese amor nace desde adentro mío. La expresión más grande también de ese amor es la de un padre y una madre sobre sus hijos. No importa si se sienten bien, si se sienten mal, si están cansados, si están agotados, si están tristes. No importa cómo estén. Ellos aman igual. Un padre y una madre ama igual a su hijo. Cuando hablamos de amor de que nace desde el espíritu. Pero por sobre todas las cosas, primer amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de primero, lo que les decía hoy, prioridad. ¿Cuál es mi amor? Porque el Señor decía, no se puede amar a 2 cosas y tampoco se puede servir a 2 señores, o a Dios o a la riqueza. No se puede amar a 2 cosas. Yo solamente amo a una. Por eso el Señor decía cosas como estas y a veces parecen fuertes. El que no aborrece a padre, madre, hermanas, hermanos o hijos y aún su propia vida, no es digno de mí. Y a lo mejor suena fuerte eso, pero cuando vamos al significado de la palabra aborrecer, significa amar menos. Lo que el Señor nos está diciendo es, si alguno ama más a su hijo, a su hermano, a su padre, a su madre, o aún su propia vida, la ama más que a mí, hay un problema. No se trata de aborrecer, no es despreciar, es amar menos. ¿Por qué? Porque mi amor puede ser uno solo. ¿Cuál es mi amor? Lo que para mí es primero. ¿Se entiende? Lo que para mí es prioridad, ese es mi amor, el único. El resto puedo amarlos, pero no son mi primer amor. Y el Señor dice, hey, me sacaste a mí del primer lugar, me sacaste a mí del primer amor. Y hay un problema cuando yo lo saco a Dios del primer lugar y del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde has caído. Entonces, deja el primer amor y cae. Entonces, amar a Dios en el primer amor me coloca a mí también en una posición. ¿Se entiende? Por eso el Señor le dice, dejaste tu primer amor, caíste de posición. Has caído, bajaste, te fuiste más hacia abajo. Si volves al primer amor, vas a volver a subir. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, el primer amor te coloca en una posición. ¿Cuál es la posición que te coloca el primer amor? Es una posición de prioridad. Y acá entramos en un tema. Y vamos, no me importa. Porque la iglesia arrebatada se va primero. Y esa es la posición. Miren, vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 14. Pero Dios no trata a todos por igual. Y eso es lo que les quiero mostrar. Dios no trata a todos por igual. Después miré y el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144.000. Sí, hay un grupo que son los 144.000 de Apocalipsis 14 y fíjense, Apocalipsis 7, 144.000 también. Pero los de acá son judíos, ¿sí? De la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Simeón, de la tribu de Zabulón. Los del 7, los del 14 no dice que son judíos. Y aparte tienen el nombre del Cordero escrito en su frente, entonces no pueden ser pueblo de Israel. Que tenían su nombre el de él, o sea el del Cordero, y el de su padre escrito en la frente. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes en el sentido espiritual, obviamente. Estos son los que siguen al Cordero, por eso no pueden ser judíos, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo fueron redimidos? Como primicia. O sea, fueron redimidos primero. La iglesia arrebatada. Si usted lee Apocalipsis 14, está la iglesia arrebatada y acá está, desde acá hasta acá, es la iglesia que se quedó en la tierra y desde acá hasta acá es la iglesia que se mueve, que sale dentro de la tribulación, los de Apocalipsis capítulo 7, que salen a través de la muerte, o sea, siendo salvos, ¿sí? Después vuelvan al video y chequenlo ustedes, no es el tema ahora. Pero la iglesia arrebatada se va como primicia, se va primero. Entonces, el Señor, aunque parezca duro o contradictorio, pero Dios no hace excepción de personas, pero sí que no nos trata a todos por igual. Dios no nos trata a todos
por igual. Porque el que lo pone primero recibe un trato diferente que el que no lo pone primero. La salvación es para todos y todos tenemos la posibilidad de ser salvos, todos tenemos la posibilidad de ser esposa, todos tenemos la posibilidad de ser arrebatados, todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, todos tenemos la posibilidad de que Dios nos hable. La posibilidad y las puertas, Cristo las abrió una vez y para siempre para todos. Ahora, hay gente que quiere abrir la puerta y entrar, y hay gente que quiere que la puerta esté cerrada y toma otro camino. ¿Se entiende? Por eso dice en 1 Samuel capítulo 2, si yo no me equivoco, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, el Señor honra si yo honro, porque dentro de este planeta elige una rey, que lo explica el apóstol Pablo, que lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces, el Señor tiene que tratarme a mí como yo lo trato a él. Pregunto, ¿Jesús ¿trató a todos sus discípulos de la misma forma? No, porque tuvo un trato con la multitud, tuvo otro trato con los 12, tuvo otro trato con Pedro, Santiago y Juan, y tuvo otro trato con Juan, todos distintos. A Juan no lo trató como el resto. Juan tuvo prioridad para el Señor. Y más allá de que hay gente que dice que no se puede decir que Juan era el discípulo amado, porque quien dice que era el discípulo amado fue el propio Juan en su evangelio. Ahora, más allá de lo que Juan haya dicho, y obviamente que si el Señor permite que eso esté en la Escritura, por algo está, pero imaginemos que no tomamos eso como referencia. Si miramos las obras de Jesús, el apóstol Juan recibió un trato distinto al resto, porque el apóstol Juan, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, Jesús ¿a quién se llevó? A Pedro, Santiago y a Juan. Dentro de ellos estaba Juan. Cuando van a la última cena, ¿quién fue el único que supo que Judas era el traicionero? Lo supo Juan, nadie más, porque cuando dice la Biblia que Juan, aparte de eso, se recostaba sobre el pecho de Jesús. Juan escuchó cosas que los otros discípulos no escucharon, escuchó los latidos del corazón del Señor. Fíjense la cercanía de Juan, que escuchaba el corazón del Señor. Y por eso dice la Biblia que el apóstol Pedro le dice a Juan, Juan, preguntale vos, que estás más cerca, no físicamente, vos que estás más cerca en su corazón, porque vos, Juan, lo tratás distinto de como lo tratamos nosotros. Juan, preguntale quién es el traidor. Y el Señor le dice, Juan, a quien yo moje el pan con vino es él. Dice la Biblia que Judas salió y nadie entendía lo que pasaba, excepto ¿quién? El apóstol Juan. Fíjense que el Señor lo trata distinto a Juan. Y ese trato distinto era permitirle conocer cosas que el resto no conocía. Por eso el amor de Dios se expresa en nuestra vida en conocimiento. Dios nos ama a todos. Si Dios te expresa su amor, te lo va a expresar dándose a conocer a tu vida. Dios nos ama a todos, pero no expresa su amor con todos de la misma manera. Ahora, ¿por qué el Señor trató distinto a Juan que al resto de los discípulos? Porque Juan tuvo algo que el resto de los discípulos no tuvieron. Y es que Juan fue el único de los 12 que presenció la crucifixión de Cristo. ¿Sí? El resto se fueron. Pedro lo negó. Los otros corrieron. Judas ni hablar, pero Juan fue hasta la cruz. Juan lo vio a Jesús crucificado. ¿Eso qué quiere decir? Que Juan no tenía miedo a morir por Cristo. Pedro sí tuvo miedo. El resto, más que Pedro todavía. Juan no tuvo ni un problema en ir, en presenciar la cruz de Cristo, en seguirlo hasta la cruz y estar delante de él, sin importar si lo podían tomar y crucificarlo a él también. Entonces a Juan no le importaba perder la vida por el Señor, porque Juan amaba más al Señor que a su propia vida. Y como Juan amaba más al Señor que a su propia vida, el Señor le dice, entonces como yo soy tu primer amor, vos tenés prioridad, Juan. ¿Se entiende? Entonces Dios no hace excepción de personas, porque hay gente que también me dice, el arrebatamiento no puede ser porque entonces Dios va a excluir gente que sea arrebatada y gente que no. No, pero es que Dios no los excluye, nos excluimos nosotros mismos, con nuestras obras. Cuando nosotros no le abrimos nuestro corazón a Dios, nosotros lo estamos excluyendo a Él, ¿se entiende? Nosotros lo quitamos del medio. Entonces, el amar a Dios te coloca en una posición de prioridad para irte primero de la tierra y convertirte en la esposa del Cordero. Porque recuerden que el arrebatamiento es para que la esposa se case con Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, tan solo usando la razón, ¿quién se casaría con un hombre o con una mujer que ustedes saben que a ustedes no los ama? Nadie en su sano juicio haría eso. El Señor tampoco. Para ser salvo yo no necesito amar a Dios. Yo necesito fe. Ahora, para ser arrebatado, necesito amar a Dios. Por eso, ¿de dónde sacaron a Eva? De la costilla, del costado, de al lado del corazón. De lo que esté más cerca del corazón del Señor y más firme, eso van a sacar. Entonces, es importante que amemos al Señor con nuestra vida
y que le demos la prioridad. ¿Qué es amar a Dios? Ponerlo primero. Y si Él es primero, Él es todo. ¿Tengo que tomar una decisión en mi vida? Bueno, esa decisión la voy a tomar en base a lo que para mí es prioridad, lo que Dios es primero. Si Dios es primero, se hace la voluntad de Dios, no la mía. Si Dios es primero, en mi casa no gobierno yo, gobierna el Señor, porque Él es lo primero. Y mi vida está hecha un costado, ahora importa la de Él. ¿Se entiende? A lo mejor no suena lindo para el mensaje de hoy en día, muy acostumbrado al mensaje emocional, ¿no? Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Él te ve, Él está con vos en tus dolores y en tu... Eso es todo cierto, está muy bueno. Pero acá no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros, ¿sí? No se trata de nosotros, se trata de Él en nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, el Señor va a poder permitirnos ser arrebatados. Pero aparte de eso, inclusive en esta tierra, Dios se te va a dar a conocer, ¿sí? Dios se te va a dar a conocer. Dios te va a abrir su corazón. Y que Dios te abra su corazón no es algo místico, no es algo de, tuve una visión que Dios abría su corazón. No, 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 no. Te puede pasar, te puede pasar. No, eso no lo estoy negando, pero no se trata de eso. Dios te va a dar, Dios se va a dar a conocer, te va a dar conocimiento, lo que hablamos la otra vez. Conocimiento en tu mente, entendimiento, sabiduría. ¿Sí? Dios te abre su corazón, Dios te abre la escritura, porque dentro de la escritura está su corazón, ¿sí? Plasmado para nosotros. Entonces, lo segundo que necesitamos, por favor, amemos a Dios y tomemos decisiones de prioridad, ¿sí? Dios primero. ¿Tengo que hacer algo? Dios primero. Primero oramos, primero leemos, primero mi relación con Dios, después el resto. ¿Nosotros qué hacemos? Primero lo nuestro y si me queda tiempo, busco a Dios. No. Mal, no estás priorizando a Dios. ¿Dios es primero? Ok. ¿Cómo organizo mi día? Primero lo primero. Cuando tengo mi primer rato de tiempo para hacer mis cosas, bueno, no hago las mías, hago las de Él. Eso es amar a Dios. Pero bueno, hasta podemos hacer un vivo entero hablando de esto. Quiero continuar, por favor.